A las 6:01 de la mañana en punto, Jack Meret abrió los ojos. No porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. En menos de 3 horas, el estado de California iba a ejecutarlo. No quedaban apelaciones, no había más oportunidades, solo un colchón delgado, un marco de cama de acero y el incesante tic-tac de un reloj montado en lo alto de la pared de concreto de la instalación correccional de Pine Ridge. Pero Jack no estaba pensando en la muerte. Estaba pensando en un perro. Un pastor alemán llamado Tank. Y en la última petición que podría cambiarlo todo. La luz gris de la mañana no llegaba muy lejos a través de la estrecha ventana de la celda de Jack en el corredor de la muerte. Afuera, los pájaros se movían en los altos eucaliptos que bordeaban la valla este de la prisión. Adentro, el tiempo parecía más pesado que el aire. Jack se incorporó lentamente, sus anchos hombros encorvados bajo el peso de 5 largos años vestido de naranja penitenciario. A sus 39 años, el ex-seal de la Marina parecía mayor de lo que era, como alguien que hubiera vivido demasiadas vidas en una sola piel. Su mandíbula cuadrada estaba salpicada de unos días de barba, y sus ojos azules estaban inyectados en sangre tras una noche sin dormir. Los pasos llegaron justo después de las 6:15, medidos, deliberados. La directora Alice Grant apareció frente a la puerta de su celda, su expresión indescifrable bajo gafas de montura de cuerno y un uniforme gris impecable. «Señor Meret», dijo, con voz neutra. «Su última petición está en revisión». Jack se puso de pie, no con desafío, había gastado toda su ira hace años, sino con una calma firme. «Quiero ver a mi perro, solo por unos minutos, por favor». «Tank», confirmó ella. «El K9». Jack asintió. «Es más que eso». Algo parpadeó en los ojos de la directora. Había visto a hombres suplicar, gritar, maldecir. Pero no esto. No a un hombre pidiendo sin vergüenza despedirse de un perro. «Llamaré a la señorita Taylor», dijo tras una pausa. «Si puede traerlo a tiempo, tendrán 15 minutos». Jack se sentó de nuevo mientras los pasos se desvanecían. Exhaló lentamente, aferrándose al borde del catre. Por primera vez en años, se permitió esperar algo. No libertad, ni siquiera clemencia, solo cierre. A 5 millas de distancia, en una tranquila casa estilo craftsman sombreada por secuoyas, Abby Taylor despertó sobresaltada por el sonido de su teléfono vibrando violentamente en la mesita de noche. El sueño había sido tan vívido, Jack girándola en la playa, Tank ladrando alegremente, el sol poniéndose detrás de ellos. Tanteó el teléfono. «Hola, señorita Taylor. Soy la directora Grant desde Pine Ridge. Jack Meret ha solicitado una visita con su animal de servicio. Entendemos que usted tiene la custodia del perro». Abby se incorporó de golpe, su respiración atrapada en la garganta. «Tank, sí, está conmigo. Si puede estar en la instalación para las 7:45, lo permitiremos, pero debe entender que es altamente irregular». «Estaré allí», dijo Abby, con el corazón latiendo fuerte. Colgó, con las manos temblando, y miró la foto enmarcada junto a la cama, Jack arrodillado junto a Tank el día que lo adoptaron. El perro ya estaba marcado entonces, su hocico con una línea irregular que el personal del refugio dijo que lo hacía inadoptable. Pero Jack solo había sonreído. «Parece alguien que ha pasado por el infierno y aún se levantó», había dicho Jack. «Conozco el tipo». Se dirigió a la sala donde Tank yacía enrollado en su vieja cama, los ojos apenas abriéndose mientras se acercaba. Ahora con 9 años, el pastor alemán había envejecido notablemente desde el arresto de Jack. El cuerpo antes fuerte estaba más delgado, y el brillo juguetón en sus ojos se había apagado. Pero cuando Abby se arrodilló y susurró, «Vamos a ver a Jack», sus orejas se alzaron. Tank levantó la cabeza. Luego, lentamente, con esfuerzo, se puso de pie. Recordaba. La celda de Jack estaba más fría de lo habitual, el lavabo de metal en la esquina aún goteando por una válvula suelta. Estaba sentado con la espalda contra la pared, mirando a la nada. El capellán de la prisión, el reverendo Nolan, estaba sentado en silencio frente a él. «¿Crees que los perros van al cielo?», preguntó Jack. El reverendo sonrió suavemente. «Creo que Dios no separaría a aquellos que se aman profundamente». Jack miró hacia abajo. «Ese perro me salvó la vida más de una vez, no solo en el extranjero.
Cuando regresé, las pesadillas, la culpa, él simplemente se acostaba sobre mi pecho como si pudiera anclarme. Suena como si te conociera mejor que nadie, dijo el reverendo. Sí, susurró Jack. Tal vez mejor que yo. El detective Roy Hanover ya estaba despierto, rodeado de cajas de evidencia en su desordenada oficina en casa. El expediente del caso Montgomery estaba abierto en su escritorio, la esquina superior doblada por el manejo repetido. Algo lo había estado molestando durante semanas. Él mismo había construido el caso, había testificado bajo juramento que la huella en el cuchillo, el depósito bancario y la discusión escuchada lo hacían un caso cerrado. Pero anoche, mientras hojeaba un archivo suplementario que no había tocado en años, lo vio, una nota en rojo, inconcluso, la huella no coincide con los sospechosos conocidos. Sin embargo, nunca se había ingresado como evidencia en el juicio, y la escritura en el registro parecía reciente. «Maldita sea», murmuró. Tomó su teléfono y comenzó a marcar la oficina de la directora. A las 7:38 de la mañana, Abby estacionó en el lote de grava fuera de Piner Hill. Tank, asegurado en el asiento trasero, miraba al frente con la tranquila intensidad de un soldado reportándose al servicio. Al salir del coche, un guardia miró al perro con recelo. «Está conmigo», dijo la directora Grant, que había venido a escoltarlos personalmente. «¿Está entrenado?», preguntó, señalando al gran pastor. «Es el perro de apoyo para el TEP de Jack», respondió Abby. «Y ex K9 militar. Se comportará». «Vamos», dijo Grant. Pasaron por 3 puntos de control, el último de los cuales zumbó ruidosamente antes de que una puerta gruesa se abriera hacia el ala interna de la prisión. Abby contuvo el aliento cuando vio a Jack a través de la pequeña ventana de observación. Estaba más delgado, más pálido, pero sus ojos se iluminaron cuando la vio. Y luego se posaron en Tank. Si esta historia hace que tu corazón lata con fuerza, no olvides suscribirte a Heroes for Animals para más historias reales y poderosas de lealtad, justicia y segundas oportunidades. En el segundo en que la puerta se abrió, Tank se congeló. Miró a Jack con la quietud de ojos abiertos del reconocimiento que atravesó años de separación. Luego, con un gemido repentino, mitad alegría, mitad tristeza, se lanzó hacia adelante. Abby soltó la correa. No había forma de detenerlo. Tank cruzó la habitación de un salto y se arrojó a los brazos de Jack, gimiendo, lamiendo, pateando, la cola moviéndose como una bandera en una tormenta. Jack envolvió sus brazos alrededor del perro y lo sostuvo como si el mundo estuviera terminando. «Hola, amigo», susurró en el pelaje de Tank. «Hola, mi buen chico». Abby dio un paso atrás, las lágrimas cayendo en silencio. «Me recordó», dijo Jack, con la voz quebrada. «Después de todo este tiempo, cada día», susurró Abby. «Espera junto a la ventana. Cada día». Tank se quedó quieto por un momento, su nariz temblando en el bolsillo del mono de Jack. Luego comenzó a rascar insistentemente. «¿Qué está haciendo?», preguntó la directora, observando desde la puerta. Jack metió la mano en su bolsillo. «Es solo un trozo de mi chaqueta vieja. Me dejaron conservarlo». Pero Tank comenzó a temblar, gimiendo más fuerte. Presionó su nariz contra la tela como si llevara algo urgente, algo que solo él podía oler. Los ojos de Abby se abrieron de par en par. «Está tratando de decirnos algo». Justo entonces, la puerta se abrió de nuevo. «Directora», interrumpió un guardia. «El detective Hanover está aquí. Dice que es urgente. Algo sobre el caso del señor Meret». La directora frunció el ceño. «¿El detective que construyó el caso?» «Sí, señora». Tank gruñó, bajo y profundo, no a nadie en la habitación, sino al recuerdo que ese olor acababa de desbloquear. Jack miró al perro y luego a la directora. «Algo no está bien», dijo. Y en ese momento, el reloj de cuenta regresiva para la ejecución de Jack Meret comenzó a cambiar, no hacia la muerte, sino hacia la verdad. El detective Roy Hanover había trabajado en más casos de asesinato de los que podía recordar, pero ninguno lo había seguido hasta sus sueños. A las 5:43 de la mañana, estaba sentado al borde de su cama en pantalones de chándal y una vieja camiseta del Cuerpo de Marines, mirando un expediente amarillento de hace 5 años. «La gente piensa que la justicia es limpia», pensó, «pero la mayoría de las veces es cinta adhesiva y dudas».
No había planeado revisar el expediente de Meret. Ese barco ya había zarpado. Juicio, condena, sentencia de muerte. Pero anoche, algo sobre la evidencia de las huellas lo había carcomido. En el registro original, una línea escrita con una letra diferente había llamado su atención. Muestra 3C inconclusa. Esa muestra nunca se discutió en el juicio. Más que eso, había desaparecido. Hanover tomó su teléfono y llamó a la prisión. De vuelta en Pinnerille, Jack estaba sentado con su mano aún descansando en el pescuezo de Tank, el aire cargado de preguntas no pronunciadas. Tank estaba frente a él como una estatua, los ojos fijos en el trozo de tela que Jack acababa de sacar de su bolsillo. El detective Hanover está aquí, repitió la directora. Dice que es urgente. Tiene algo sobre tu caso. La frente de Jack se arrugó. Hanover. Es el tipo que me metió aquí. También es la razón por la que estamos llamando a la oficina del gobernador, dijo ella sin rodeos. Cree que el juicio pudo haber pasado por alto evidencia crítica. Tank dejó escapar un gruñido bajo, su cola rígida detrás de él. Abby nunca lo había visto actuar así, ni siquiera durante los ejercicios de entrenamiento de K9 activo. No sé qué significa, dijo Jack suavemente, acariciando las orejas de Tank. Pero es como si recordara algo que yo no. La oficina del gobernador emitió una suspensión de ejecución de 2 horas exactamente a las 8:21 de la mañana. Eso significaba que Jack tenía hasta las 11:30. Después de eso, a menos que surgiera algo nuevo, el reloj reanudaría su tic-tac. La directora Grant escoltó a Abby y a Tank a una sala de visitas familiares segura. Pueden quedarse con él, le dijo Abby. Pero mantén a Tank con correa. Ya estamos rompiendo las reglas. Gracias, dijo Abby. Tank trotó junto a ella, obediente pero alerta. Sus movimientos eran rígidos, tal vez artritis, pero sus ojos nunca dejaron de escanear, como si buscaran más que solo peligro, como si buscaran significado. Jack estaba sentado en la mesa central, frotándose las manos, todavía tambaleándose por el latigazo emocional. ¿Por qué aparecería Hanover ahora?, preguntó. Abby se encogió de hombros. Arrepentimiento, tal vez. O culpa. Jack miró a Tank, que se había acomodado bajo la mesa con una pata sobre el pie de Jack, los ojos cerrados pero el cuerpo tenso. Creo que él lo sabe, murmuró Jack. Lo que pasó esa noche, este perro lo recuerda. El detective Hanover llegó a la oficina de la directora con un maletín y una carpeta de notas que no había tocado en media década. A los 62 años, todavía caminaba como ladrón, espalda recta, rápido. Pero había algo en su rostro que decía que había visto demasiadas tragedias. Tienes 45 minutos, como mucho, le dijo Grant. Es todo lo que necesito. Él asintió y extendió una docena de hojas sobre su escritorio, registros telefónicos, fotos, registros de evidencia. La noche en que Brent Burns fue asesinado, un teléfono desechable registrado a un hombre llamado Travis Govan pingó a media milla del ático. El nombre de Govan nunca apareció durante el juicio porque alguien lo enterró. ¿Por qué harían eso? Porque Govan es un arreglador, dijo Hanover. Pagado para limpiar los líos de hombres ricos con secretos. Desapareció 2 días después de que arrestaran a Jack. La directora cruzó los brazos. Todo esto es circunstancial. No todo. Hanover sacó una foto de la escena del crimen. El Rolex de Burns. Es visible en las primeras fotos, dañado pero intacto, pero no hay Rolex listado en el inventario final. ¿Estás diciendo que la evidencia desapareció? Estoy diciendo que alguien no quería que ese reloj fuera examinado. En la sala de visitas, Abby estaba sentada en silencio, observando a Jack acariciar la cabeza de Tank. El perro se había vuelto inusualmente quieto. Hay algo que no te he dicho, dijo ella finalmente. Jack levantó la vista. Estoy embarazada, susurró. 12 semanas. Es tuyo. El mundo de Jack giró de lado. La última vez que estuvieron juntos, hace 2 meses, había sentido como un sueño robado, desesperado, esperanzado, envuelto en finalidad. La miró, tratando de procesar el peso de lo que ella acababa de decir. Un bebé, dijo, con la voz quebrada. ¿Nuestro? Abby asintió, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. No quería que murieras sin saberlo.
Tienes algo esperándote, algo por lo que vale la pena luchar. Tank dejó escapar un gemido suave, comprensivo. Empujó la rodilla de Jack con su nariz, como si supiera exactamente lo que se estaba diciendo. Jack extendió la mano y tomó la mano de Abby. Mientras tanto, en la pequeña cabaña de Abby, la luz de la mañana se filtraba a través de cortinas de gasa. Las motas de polvo danzaban en el silencio mientras la casa permanecía vacía por ahora. En el dormitorio, la cama de Tank aún estaba en la esquina, abollada por años de uso leal. Los marcos de fotos de Abby bordeaban el tocador, ella, Jack y Tank en la playa, otro de Tank con un chaleco de servicio de pie alerta junto a una multitud de niños. Pero debajo de la cama, algo esperaba. La vieja bolsa de gimnasio de Tank, un desgarro en el forro, y dentro, algo pequeño y metálico que había estado escondido durante 5 largos años. A las 9:14 de la mañana, de vuelta en la prisión, el teléfono de Abby vibró. Una vecina estaba alimentando a sus gatos y había enviado una foto de algo extraño que encontró bajo la cama de Abby mientras buscaba la vieja correa de Tank. La imagen mostraba un cilindro metálico delgado y roto, un vástago de reloj. La sangre de Abby se heló. Ese es el reloj de Brent Burns, susurró. Tiene que serlo. Se puso de pie tan rápido que su silla casi se cae. Tengo que mostrarle esto a Hanover. Tank, como si sintiera la urgencia, saltó a sus pies y se colocó entre Jack y la puerta. «Lo sabías», susurró Jack. «Lo sabías todo el tiempo». El teléfono de la oficina de la directora Grant sonó. Lo levantó. «Señora», dijo la voz de un asistente legal estatal. «El asesor principal del gobernador ha revisado el nuevo material. Están otorgando una suspensión de 48 horas». Grant no reaccionó. Simplemente se volvió hacia Hanover. «Tienes 2 días. Haz que valgan». La siguiente hora fue un torbellino. Hanover contactó con las oficinas del juez Melton para una audiencia de evidencia de emergencia. El vástago del Rolex que Abby encontró fue transportado bajo el protocolo de cadena de evidencia, y Travis Govan, desaparecido durante años, fue detenido por la TSA intentando abordar un vuelo a Brasil. A las 10:37 de la mañana, estaba bajo custodia. Esa noche, de vuelta en la cabaña, Tank yacía agotado en su cama. Apenas había comido, y su respiración era más trabajosa de lo habitual. Abby se sentó junto a él, acariciando el pelaje entre sus orejas. «Llevaste esa cosa dentro de ti», dijo en voz baja. «Durante 5 años, lo sabías. Intentaste decírnoslo y no escuchamos». Tank no respondió, pero sus ojos se abrieron lo suficiente para encontrarse con los de ella, cansados, sabios, fieles. De vuelta en su celda de detención temporal, Jack estaba de pie en la ventana, mirando hacia la nada. Abby entró en silencio, sosteniendo una copia de la orden oficial del Estado para la suspensión de la ejecución. La dejó junto a él. «Nos dieron 48 horas». Jack se volvió hacia ella, los ojos en carne viva. «No ha terminado todavía», dijo ella. Tank yacía enrollado en el suelo junto a ellos. Jack se arrodilló y colocó una mano en el costado del perro. «Pase lo que pase, me salvaste», susurró. Tank levantó la cabeza ligeramente y la apoyó en el regazo de Jack. En Sacramento, el gobernador estaba en un balcón fuera de su oficina, leyendo la última cobertura de prensa. «Hombre equivocado. Nueva evidencia podría anular la sentencia de muerte». Su jefe de personal se acercó, con expresión sombría. «Se avecina una tormenta», dijo. El gobernador no respondió al principio. Luego se volvió lentamente. «Que venga», dijo. «No vamos a enterrar esto». La sala del tribunal no parecía un lugar donde las vidas cambiaran. Eran solo 4 paredes y luces fluorescentes parpadeantes, filas de bancos de madera, un solo podio pulido bajo el sello del Estado. Pero para Jack Merritt, esta pequeña sala dentro del tribunal del condado de Oceanside bien podría haber sido el campo de batalla final. Y no entraba solo. Tank estaba a su lado. Era la primera vez que se permitía la presencia de un perro en una audiencia de evidencia de emergencia en California, y mucho menos una celebrada con solo 48 horas de aviso. Pero la jueza, Marianne Winters, conocida por sus fallos sin rodeos y su absoluta dedicación a la Constitución, había accedido después de escuchar cómo el comportamiento del pastor alemán había llevado al descubrimiento del vástago del reloj.
Jack estaba sentado junto a su defensor público, Adam Lorry, con un traje gris prestado y la cara recién afeitada. Apenas se reconocía en el reflejo de la sala. Al otro lado del pasillo, el fiscal adjunto Gregory Vance estaba flanqueado por 2 fiscales junior, con la mandíbula apretada. Tank, sin embargo, parecía completamente el mismo. Yacía a los pies de Jack, la cabeza descansando en sus patas, los ojos moviéndose lentamente por la sala. El tribunal zumbaba con una tensión silenciosa. Todos parecían saber que estaban presenciando algo más grande que el juicio de un hombre. La corte está ahora en sesión, anunció el alguacil. Preside la honorable jueza Winters. La jueza entró con una gravedad tranquila que silenció la sala. Estamos aquí hoy para revisar la nueva evidencia presentada en el asunto de Estado contra Jack Meret, comenzó. La ejecución del señor Meret fue pospuesta en espera de esta audiencia de emergencia. Presentarán solo hechos verificados. Sin especulaciones, sin teatralidades. Miró al fiscal adjunto. ¿Está entendido, señor Vance? Sí, su señoría, respondió, con la voz cortante. Entonces, comencemos. El detective Roy Hanover fue el primero en subir al estrado. Explicó la reexaminación del caso Montgomery, las discrepancias en los registros de evidencia y los datos telefónicos recientemente recuperados que apuntaban a Travis Govan, un hombre nunca mencionado en el juicio. Pero fue cuando mencionó el reloj Rolex desaparecido que la sala se agitó. Ese reloj, dijo Hanover, sosteniendo una fotografía, estaba visible en cada imagen de la escena del crimen tomada en los primeros 20 minutos después del descubrimiento, pero nunca se ingresó como evidencia. 3 días después del asesinato, fue retirado por alguien de la oficina del fiscal y nunca devuelto. ¿Tiene pruebas de eso?, preguntó la jueza. Hanover presentó un documento con la firma de Gregory Vance en el registro de transferencia. Jadeos resonaron en la sala. Vance se movió en su asiento pero no habló. Hanover continuó, y esto, sostuvo una bolsa de evidencia sellada que contenía el vástago del reloj roto, fue encontrado en la bolsa de gimnasio del señor Meret en su casa, plantado allí. Coincide con el Rolex propiedad de Brent Montgomery. Abby fue llamada a continuación. Se acercó al estrado de los testigos con una blusa negra modesta, el cabello recogido hacia atrás. Sus manos temblaban mientras las colocaba en la barandilla. Señorita Taylor, dijo la jueza Winters suavemente. Puede proceder. Vivo con Tank, comenzó. El perro de servicio de Jack. Después de su arresto, lo acogí. Durante años, Tank esperó junto a la ventana principal todos los días, y nunca olvidó a Jack. No me di cuenta al principio, pero estaba tratando de decirme algo. Relató cómo la noche del asesinato, Tank había actuado fuera de carácter, rascando obsesivamente la chaqueta de cuero de Jack. En ese momento, pensó que era ansiedad. Mirando hacia atrás, era otra cosa. Estaba tratando de quitar algo, dijo. Intentando alertarnos. ¿Y luego encontró el vástago roto?, preguntó la jueza Winters. Sí, él me llevó a él en una vieja bolsa de gimnasio. La jueza asintió solemnemente, luego se volvió hacia la defensa. ¿Algo más? Sí, su señoría, dijo Lorry. Llamamos a la doctora Ella Sorenson al estrado. La doctora Sorenson era la patóloga veterinaria forense del estado. Había examinado a Tank después del descubrimiento del vástago del reloj. Realizamos un escáner, explicó, y encontramos un pequeño objeto irregular incrustado cerca del revestimiento del estómago. Tras la extracción, confirmamos que era un vástago de reloj metálico que coincidía con el Rolex desaparecido. ¿Podría el perro haberlo tragado intencionalmente?, preguntó la jueza. No, pero podría haberlo recogido y tragado mientras masticaba tela. Los perros en distrés a menudo se fijan en objetos. Lo importante es que permaneció dentro de él, encapsulado y preservado. Jack observó cómo Tank giraba ligeramente la cabeza, los ojos moviéndose hacia el sonido de la voz de la veterinaria. Su hocico marcado estaba quieto, pero sus ojos brillaban con conciencia. Había llevado la verdad en su cuerpo, y nadie había escuchado. Lorry se puso de pie. Su señoría, solicitamos anular la condena por motivos de mala conducta del fiscal, evidencia plantada y la aparición de un sospechoso alternativo que ahora ha sido detenido. Objeción, ladró Vance.
Esto se basa en la palabra de un perro y un detective de carrera tratando de salvar su reputación. La jueza Winters levantó una mano. Señor Vance, si su oficina no reveló evidencia exculpatoria, esto no se trata de la palabra de un perro. Se trata del debido proceso. ¿Y cómo explica esto?, preguntó Lori, avanzando con una moción suplementaria. Una declaración jurada del propio Travis Govan, admitiendo haber plantado el vástago y la tela dentro del camión de Meret. También afirma que fue pagado por 3 inversores en el desarrollo de Coastal Haven para silenciar a Montgomery antes de que publicara pruebas de fraude de zonificación. Vance abrió la boca, luego la cerró. No tenía nada. La jueza Winters pidió un breve receso. Durante el descanso, Jack se sentó en un banco en el pasillo con Abby a su lado. Tank se apoyó contra la pierna de Jack, dejando escapar un suave suspiro. ¿Crees que es suficiente?, preguntó Jack. No lo sé, admitió Abby. Pero creo que la verdad finalmente es más fuerte que las mentiras. Jack sonrió débilmente. Esperó 5 años. Ese perro no solo me recordó. Recordó lo que pasó. Es la razón por la que estamos aquí. Abby colocó una mano sobre la suya. No ha terminado de luchar. Cuando se reanudó la corte, la jueza Winters regresó al estrado con una expresión firme. He revisado la evidencia, y es mi determinación que la condena de Jack Meret fue fundamentalmente defectuosa. La combinación de material suprimido, evidencia plantada y una narrativa coaccionada apuntan hacia una mala conducta deliberada. Por lo tanto, estoy anulando la condena y ordenando la liberación inmediata del señor Meret. La sala estalló. Jack no pudo moverse al principio. Luego se volvió, se arrodilló y envolvió sus brazos alrededor de Tank. El perro gimió, la cola golpeando ligeramente, como si lo supiera. «Lo hiciste», susurró Jack. «Me salvaste». Fuera del tribunal, los reporteros pululaban por las escaleras. Algunos cantaban, otros sostenían carteles. Uno decía, «Libre al fin gracias a un perro». Jack salió del edificio con Abby y Tank a su lado. Los flashes de las cámaras destellaban. Las preguntas volaban, pero Jack seguía caminando, una mano en la espalda de Abby, la otra sosteniendo la correa de Tank. No hablaron hasta que llegaron a la acera. Entonces Jack se volvió hacia el perro, se agachó y lo miró a los ojos. «Nunca te rendiste conmigo», dijo. Tank dio un solo ladrido, agudo, claro. Y en ese momento, Jack Meret sintió algo que no había sentido en 5 años: paz. 3 días después de que Jack Meret saliera de la prisión, la pequeña cabaña en Seaview Drive estaba llena de gente que alguna vez dudó de él y aquellos que nunca dejaron de creer. No era exactamente una fiesta, sin globos, sin música, sin champán, solo conversaciones tranquilas, algunos guisos calientes y el alivio compartido de que el sistema, roto y ensangrentado, de alguna manera se había corregido. Jack estaba en la cocina, descalzo sobre el azulejo fresco, bebiendo café tibio y mirando por la ventana hacia el mar. La brisa olía a sal y romero. Para un hombre que había vivido media década en concreto y acero, el sonido de las olas era suficiente para hacer que sus ojos escocieran. Tank yacía a solo unos pasos, descansando en una colcha que había extendido junto a la chimenea. Su respiración era superficial pero constante, sus ojos alerta. Varios invitados se habían detenido a acariciarlo suavemente durante la tarde, susurrando cosas como «buen chico» y «eres un héroe». Jack sabía que esas no eran palabras vacías. El perro a sus pies había llevado la evidencia que salvó su vida. Abby se movía por la sala, recogiendo platos vacíos y servilletas de papel en silencio. Su embarazo comenzaba a notarse, lo suficiente para que los parientes más cercanos lo comentaran con susurros y suaves sonrisas. «¿Estás bien?», le preguntó a Jack cuando lo encontró solo en el fregadero. Él asintió. «Todavía me estoy adaptando. Sigo pensando que voy a escuchar una puerta de celda cerrarse detrás de mí». Ella tocó su codo. «Es real. Estás en casa». Le dio una débil sonrisa, luego miró hacia Tank. «¿Está bien?» Abby dudó. «Es más débil de lo que aparenta», admitió. «Come un poco, pero no como antes». Jack dejó su taza. «Quiero llevarlo al veterinario otra vez mañana». «Ella ya llamó», dijo Abby suavemente. «La doctora Sorenson vendrá esta noche».
Al atardecer, los últimos invitados se fueron. El reverendo Nolan se quedó en el porche, charlando en voz baja con el detective Hanover. Incluso la directora Grant había pasado, trayendo una suculenta en maceta y un apretón de manos que decía más que las palabras. El perdón lleva tiempo, había dicho antes de irse. Pero no siempre tenemos tiempo. Toma lo que tienes y vive como si el infierno dependiera de ello. A Jack le gustó eso. Cuando la doctora Sorenson llegó justo antes de las 8 de la noche, Tank estaba acostado en el porche junto a los pies de Jack. El viento se había enfriado, y el cielo se había teñido de rosa y plata sobre el horizonte del Pacífico. La veterinaria se acercó lentamente, agachándose junto a la colcha. «Todavía te sigue como guardaespaldas», dijo suavemente, sonriendo a Tank. «No se ha separado de mí», dijo Jack. «Se está aferrando», dijo ella, colocando su estetoscopio en las costillas de Tank. «Pero voy a ser honesta contigo. Es avanzado». «¿Cuánto tiempo?» Ella hizo una pausa. Podrían ser días, tal vez semanas, pero no meses. Abby apareció detrás de Jack, en silencio. Había escuchado cada palabra. La cola de Tank golpeó una vez contra la madera, como diciendo, «Lo sé». Más tarde esa noche, cuando la casa se quedó en silencio, Jack se acostó en el suelo junto a la cama de Tank. Había extendido una manta, su mano descansando ligeramente en el costado del perro. Tank dormitaba inquieto, abriendo ocasionalmente los ojos solo para asegurarse de que Jack todavía estaba allí. «Te aferraste por mí», susurró Jack. «Te mantuviste vivo solo para verme salir de esa prisión». Tank dio un gemido bajo, casi imperceptible. Intercambiaría lugares si pudiera. Afuera, el océano susurraba contra las rocas. Adentro, un hombre una vez condenado a muerte contaba las respiraciones de un perro que lo había salvado, una por una. A la mañana siguiente, Jack despertó con el sonido de Tank gimiendo suavemente. Se incorporó de golpe y estuvo junto al perro en segundos. «Tranquilo, chico. Tranquilo». Tank intentó levantarse pero tropezó. «Abby», llamó Jack. Ella vino corriendo, una mano en su vientre. «Lo tengo», dijo Jack. «Prepara el coche. Lo llevaremos». En el hospital veterinario de Oceanside, la doctora Sorenson los recibió en la entrada lateral. Los condujo a una sala privada con luces suaves y suelo acolchado. Tank se desplomó en la esterilla, jadeando pesadamente. «Podemos darle algo para que esté cómodo», dijo la veterinaria. «Pero tengo que decirles, esta puede ser su manera de decirnos que está listo». Jack se arrodilló junto al perro. «¿Escuchaste eso, Tank? No tienes que seguir luchando». El perro parpadeó lentamente, el pecho subiendo y bajando como la marea. «Hay una cosa que no hemos intentado», añadió la doctora Sorenson. «La escuela veterinaria de Cornell está trabajando en un programa de inmunoterapia, experimental, pero si podemos llevarlo allí a tiempo». «Pagaré», dijo Jack instantáneamente. «Cueste lo que cueste». La veterinaria miró a Abby, quien asintió. «Iremos con él como familia». Esa tarde, con el sol cayendo bajo detrás de la pista del aeropuerto, Jack acunó a Tank en el asiento trasero de un SUV mientras el detective Hanover conducía. El detective envejecido se había convertido en un visitante regular, su silenciosa culpa por la condena de Jack convirtiéndose en una especie de lealtad protectora. Manejó la jaula de Tank con sorprendente ternura, forrándola con la colcha del porche. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Hanover mientras cerraba la parte trasera. Jack asintió. «Él me salvó. Ahora voy a luchar por él». Hanover sonrió débilmente. «¿Sabes cómo lo están llamando en los periódicos?» «¿Cómo?» «El perro que recordó». El vuelo a Nueva York fue privado, organizado a través de una combinación de fondos estatales y donaciones públicas que llegaron después de la cobertura nacional del juicio. Los reporteros habían apodado a Tank un denunciante canino, y de la noche a la mañana se había convertido en un símbolo de justicia y lealtad. Durante el vuelo, Jack se sentó en el suelo junto a la jaula, la mano alcanzando para tocar la pata de Tank. «Solo aguanta un poco más», susurró. «Ya casi llegamos». Tank lamió sus dedos. En la Facultad de Veterinaria de Cornell, la doctora Samantha Rodríguez, la oncóloga principal, los recibió personalmente. «Leí el expediente», dijo.
Honestamente, no pensé que haría el viaje. No se rinde, dijo Jack. Sedaron a Tank suavemente y lo llevaron a la sala de imágenes. Después de varias horas de pruebas, la doctora Rodríguez regresó con una tableta en la mano. Hay algo interesante, dijo, señalando un escáner. Aquí, junto al revestimiento del estómago. Jack entrecerró los ojos ante la imagen fantasmal. Parece metal. Creemos que podría ser el vástago del reloj original, todavía dentro de él. Los ojos de Jack se abrieron de par en par. Lo llevó todo el camino hasta aquí. La doctora Rodríguez asintió lentamente. Y de alguna manera no lo mató. Su cuerpo lo aisló. Lo extraeremos mañana. Esa noche, Jack durmió en la habitación de invitados privada del hospital con Abby acurrucada a su lado, Tank roncando suavemente al pie de la cama. ¿Sabes qué es lo loco?, susurró Abby. ¿Qué? Este perro es la razón por la que nuestro bebé tendrá un papá. Jack extendió la mano y tomó su mano. Nunca soltó la verdad, incluso cuando todos los demás lo hicieron. A la mañana siguiente, la cirugía fue rápida y limpia. El vástago del reloj, todavía intacto con la corona característica de Rolex, fue extraído y sellado para evidencia federal. Tank despertó aturdido pero alerta. «Hola, amigo», dijo Jack, arrodillándose junto a la mesa. «Todavía no hemos terminado, ¿verdad?» El perro parpadeó lentamente, y por un momento, Jack casi pudo ver ese mismo fuego en sus ojos ámbar, el que vio por primera vez hace años en el refugio cuando nadie más quería al perro marcado en la jaula de la esquina. «Todavía luchando», dijo Jack. «Ese es mi chico». Los días después de la cirugía de Tank en Cornell pasaron en un ritmo tranquilo de esperanza cautelosa. Las primeras 48 horas fueron críticas. La doctora Rodríguez explicó que el verdadero peligro no era ya el vástago del reloj. Era cómo respondería el cuerpo de Tank a la inmunoterapia. Su cáncer era agresivo, su sistema frágil. Las probabilidades eran escasas, pero aún así el pastor alemán luchaba. Jack apenas se separó de su lado. Durmió en un catre desplegable junto a la cama de recuperación de Tank, levantándose cada vez que el perro se movía o suspiraba en la noche. Abby traía comidas y vitaminas prenatales, negándose a regresar a California hasta que tuvieran respuestas. En esos pasillos esterilizados y blanqueados, una nueva vida familiar se estaba tejiendo, imperfecta, agotada, pero ferozmente unida. La tercera mañana, la doctora Rodríguez entró en la habitación con una leve sonrisa tirando de su rostro normalmente serio. «Hicimos otro escáner», dijo, sosteniendo una carpeta. «Sus tumores primarios se han reducido en un 5%. Jack se incorporó más recto. ¿Reducido? No es mucho, pero es algo. Y más importante, no estamos viendo ningún crecimiento nuevo». Jack miró a Tank, que todavía estaba adormilado pero despierto. Los ojos del perro estaban más claros de lo que habían estado en semanas. Su cola golpeó una vez contra la manta. «Está respondiendo», susurró Abby. La doctora Rodríguez asintió. «No es un milagro, pero es un movimiento en la dirección correcta. Tiene una oportunidad». Para el final de la semana, Tank estaba de pie y caminando distancias cortas. El personal veterinario lo llamó la leyenda, susurrando historias del juicio que ayudó a anular y la evidencia que literalmente llevó dentro de él. Tomaban selfies cuando pensaban que Jack no estaba mirando. Le traían golosinas en forma de estrellas. Pero a Jack no le importaba. Tank había ganado cada pedacito de estrellato. De hecho, fue la atención lo que les ahorró tiempo. El Estado había acelerado una segunda ola de compensación para Jack después de la disculpa pública del gobernador. Una parte de ella se destinó inmediatamente al cuidado continuo de Tank, incluyendo inyecciones semanales de inmunoterapia y monitoreo en casa. Iban a casa. De vuelta en Oceanside, el regreso fue recibido con un asombro tranquilo. Los vecinos dejaron cestas de bienvenida en el porche. La oficina del sheriff local envió una carta de disculpa. Una iglesia celebró una vigilia con velas, no para el luto, sino por gratitud. Jack llevó a Tank por las escaleras del frente de la pequeña cabaña de Seaview, sus músculos tensándose bajo el peso del pastor, pero su espíritu ligero. «¿Recuerdas este lugar?», susurró. La cola de Tank barrió el aire como un metrónomo lento. Dio un débil ladrido, solo una vez,
mientras Jack lo dejaba en la sala. Sí, dijo Jack, con la voz quebrada. Estamos en casa. Los días se convirtieron en semanas. La fuerza de Tank creció en pequeños pasos desafiantes. Pasó de apenas estar de pie a seguir a Jack por el jardín de nuevo. Olfateó cada centímetro del jardín, lento y metódico, como asegurándose de que el mundo todavía estaba en orden. Jack construyó una rampa desde el porche para él. Abby llenó el congelador con comidas caseras aptas para perros. Tank comenzó a dormir en su habitación de nuevo, estirado al pie de la cama como solía hacerlo. Pero incluso en esos momentos de paz, Jack sabía que todo era temporal. Por eso saboreaba todo: el sonido de las garras de Tank cliqueando en el suelo, la forma en que el perro abría la puerta con su nariz, la manera en que aún apoyaba su cabeza en el pecho de Jack por la noche como un latido vivo y respirante. Cada día era un regalo. Una tarde, Jack recibió una llamada de la oficina del gobernador. El Estado quería organizar una ceremonia pública, un reconocimiento al papel de Tank en el caso Meret. Querían otorgarle la medalla al valor del gobernador. Nunca se había dado a un recipiente no humano antes. Jack dudó. No quiero que esto sea sobre una oportunidad para fotos, dijo. Este perro es más que un titular. El asistente en el teléfono respondió suavemente: lo sabemos, pero también pensamos que la gente necesita que le recuerden cómo se ve la lealtad. Jack aceptó con una condición: que tuviera lugar en la casa, simple, privada, significativa. La mañana de la ceremonia fue fresca y brillante. El patio trasero estaba decorado con filas de sillas plegables y una pequeña plataforma cubierta con banderines azul marino y dorados. Se colocó un podio bajo el gran roble que Abby siempre había amado. Amigos y simpatizantes llegaron poco a poco: el detective Hanover, el reverendo Nolan, la doctora Sorenson, la directora Grant, incluso James Lorry, el abogado que ayudó a ganar la audiencia de emergencia. Abby estaba junto a Jack en el escenario improvisado, su mano descansando en la curva de su vientre. Tank estaba sentado al lado de Jack con un nuevo collar de cuero, una modesta cinta azul prendida justo encima de su placa de identificación. Se veía más delgado de lo que alguna vez fue, pero su postura era orgullosa, su mirada firme. El gobernador tomó el micrófono y carraspeó. No a menudo tengo la oportunidad de decir esto, comenzó. Pero estaba equivocado. Un silencio se asentó sobre la multitud. La justicia, como sabemos, es administrada por personas, y las personas son defectuosas. Pero a veces, solo a veces, hay una fuerza mayor que habla a través del ruido. Miró a Tank. Este perro nunca se rindió con su dueño. Incluso cuando el resto del mundo lo hizo, sostuvo la verdad en su cuerpo. La sostuvo en su lealtad. Y por eso, Jack Meret es un hombre libre que está entre nosotros hoy. El gobernador dio un paso adelante con una pequeña caja de terciopelo. La abrió y levantó una medalla dorada brillante, que colocó suavemente alrededor del cuello de Tank. Por proclamación especial, dijo, otorgo la medalla al valor del gobernador a Tank, un héroe, un guardián y un recordatorio de que algunos lazos son más fuertes que las mentiras. Los aplausos fueron silenciosos pero atronadores en su significado. Tank dio un solo ladrido. Jack se arrodilló junto a él, con lágrimas en los ojos. Siempre has sido mi héroe, susurró. Tank se inclinó hacia él, apoyando su peso contra el pecho de Jack. Esa noche, después de que los invitados se fueron y el sol se hundió bajo el océano, Jack y Tank caminaron por la playa solos. La marea estaba baja, y la arena húmeda reflejaba el cielo rosa como un espejo. Jack había enrollado sus jeans, caminando descalzo. Tank trotaba lentamente a su lado, deteniéndose ocasionalmente para olfatear madera flotante o algas. No sé cuánto tiempo tenemos, dijo Jack suavemente. Pero me diste todo. Quiero que lo sepas. Tank se detuvo y giró la cabeza, los ojos brillando. Jack quitó la correa. Adelante, dijo. Eres libre. Tank no salió corriendo. No corrió. Simplemente caminó adelante, lento y constante, con la nariz al viento. Y Jack lo siguió. Unos días después, Jack recibió una carta del Departamento de Justicia. Estaban reabriendo 3 otros casos, relacionados con el mismo fiscal y juez corruptos. El testimonio de Jack y la evidencia de Tank habían creado un efecto dominó. Tu perro, decía la carta, hizo más que salvar una vida.
también puede ayudar a salvar a otros. Jack estaba sentado en el porche, la carta en su regazo, Tank acostado cerca con la cabeza en su bota. Extendió la mano y rascó detrás de la oreja marcada. No eres solo un buen chico, dijo. Eres el mejor maldito compañero que un hombre podría tener. Tank dio un pequeño gruñido y se acercó más. El viento sopló desde el océano. Y el mundo, roto y hermoso, seguía girando. Un mes después de la ceremonia de la Medalla al Valor, el sol salió sobre el Pacífico en tonos de ámbar y oro, derramando luz sobre la terraza desgastada de la nueva casa de Jack Meret. Estaba descalzo con una taza humeante de café en la mano, observando el horizonte en silencio. El océano se extendía infinitamente frente a él, azul e imperturbable, justo como lo recordaba antes de que todo se derrumbara. Detrás de él, dentro de la modesta casa de cedro construida con parte de su acuerdo con el Estado, una nueva vida estaba tomando forma de más de una manera. Abby salió, el cabello desordenado por el sueño, su vientre visiblemente redondeado bajo una suave bata de algodón. Le entregó a Jack una segunda taza y se apoyó en él. Los gemelos están pateando otra vez, murmuró con una sonrisa somnolienta. Jack rió suavemente. Ya están causando problemas. Supongo que salen a mí. Tank salió un momento después, las uñas cliqueando suavemente en las tablas de madera. El rostro del pastor alemán había envejecido, su hocico casi completamente gris ahora, pero había fuerza en su paso. Sus ojos, claros y ámbar, aún tenían la misma inteligencia tranquila que siempre tuvieron. Se acercó al lado de Jack y se sentó, apoyándose en el hombre como una sombra que regresa a casa. «Buenos días, compañero», dijo Jack, extendiendo la mano para rascar detrás de sus orejas. La cola de Tank golpeó una vez, lenta y deliberada. Más tarde ese día, un pequeño grupo de invitados se reunió para una celebración más tranquila y privada. La lista de invitados era corta. El reverendo Nolan y su esposa, la directora Grant, el detective Hanover, la doctora Rodríguez, que había volado desde Nueva York para un chequeo a su paciente favorito, y James Lorry, el abogado convertido en amigo de Jack. Tank estaba sentado en su lugar habitual en el porche, absorbiendo la atención. Los hijos de los amigos se turnaban para posar junto a él. Una niña susurró con asombro, «¿Es verdad que salvó tu vida?» Jack se arrodilló junto a ella y dijo, «Esa es la verdad. No ladró ni mordió ni persiguió a nadie. Solo esperó. Y porque esperó, obtuve una segunda oportunidad». La doctora Rodríguez examinó a Tank en la terraza trasera, sus manos suaves mientras verificaba su respiración y pulso. «Se mantiene estable», dijo, complacida. «La remisión aún se mantiene. No está fuera de peligro, pero está lejos del borde ahora». Jack asintió, con los ojos húmedos. Cada día con él se siente como un regalo que nunca esperé recibir. Esa noche, Jack no podía dormir. Caminó a la playa con Tank a su lado. La luna estaba alta y llena, proyectando luz plateada sobre la arena. La marea susurraba entrando y saliendo como una canción de cuna. Se movían lentamente hombre y perro, huellas lado a lado. Jack se detuvo cerca de las rocas, hundiéndose en la arena fresca. Tank se sentó junto a él y se presionó contra su pierna, su respiración lenta y constante. «Sabes», dijo Jack suavemente, «hubo muchas veces que no pensé que volvería a ver este cielo. Esa sala de tribunal, esa celda, se sentía como si el mundo hubiera olvidado quién era». Miró a Tank. «Pero tú no. Recordaste la verdad cuando nadie más lo hizo. Recordaste lo que importaba». El viento tiró de la camisa de Jack mientras miraba hacia el océano. «Hay mucho hablar estos días sobre qué es real y qué no, cómo se ve la justicia. Pero a veces», dijo, con la voz quebrada, «a veces la verdad no es un titular o un fallo judicial. A veces la verdad tiene 4 patas y espera silenciosamente junto a la puerta durante 5 años». Cuando regresaron a casa, Abby estaba esperando en la puerta de pantalla, con una expresión preocupada. «¿Todo bien?», preguntó. Jack sonrió. Sí, solo tenía algunas cosas que necesitaba decir. Ella se hizo a un lado para dejarlos entrar. Esa noche, Tank durmió con la cabeza apoyada en el pie de Jack, como lo había hecho tantas noches antes. La casa crujía con comodidad, la clase de silencio que solo llega después de las tormentas. 2 semanas después, Jack recibió una llamada del Departamento de Justicia.
Habían concluido una investigación interna sobre la mala conducta del fiscal en su caso. El exfiscal adjunto Gregory Vance había sido inhabilitado y enfrentaba cargos. El juez que presidió el juicio de Jack había renunciado silenciosamente después de que se expusieran conexiones con el desarrollo de Coastal Haven. Tu testimonio ayudó a anular 2 condenas injustas más, dijo el representante del DOJ. Tu caso ahora se estudia en las escuelas de derecho. Jack colgó el teléfono y se sentó en silencio por un momento. Tank descansaba cerca, observándolo, la cola golpeando suavemente. Tú hiciste eso, dijo Jack. No solo me salvaste. Comenzaste algo, amigo. El primer día de primavera, Jack organizó un pequeño evento comunitario en el parque junto al agua. No había prensa, ni trajes, solo personas que querían dar gracias. Montaron una mesa plegable para la Fundación Tank, una organización sin fines de lucro que Jack y Abby habían comenzado para apoyar el entrenamiento y cuidado de perros de servicio para veteranos y primeros respondedores. El objetivo no era solo honrar a Tank. Era llevar adelante su legado. Los niños repartían volantes. Los veteranos contaban historias. Una mujer se acercó a Jack en lágrimas, explicando cómo el TEP de su hijo casi había destruido a su familia hasta que un pastor alemán llamado Leo entró en sus vidas. Los perros no arreglan todo, dijo Jack, pero seguro que te ayudan a encontrar el camino. Tank yacía en el centro de todo, usando su medalla y su chaleco que ahora decía, héroe retirado. No ladró. No se movió mucho, pero su presencia era suficiente. La gente entendía. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Jack estaba en la playa otra vez, esta vez con la mano de Abby en la suya y Tank descansando justo detrás de ellos en la arena. Abby se volvió hacia él, los ojos brillando con emoción. Creo que sabe que su trabajo está hecho, dijo. Jack asintió. Y creo que finalmente está en paz. Estaban juntos en el resplandor naranja, observando las olas entrar y salir. Tank levantó ligeramente la cabeza, tomó una respiración profunda y la dejó salir. Y luego cerró los ojos. Lo enterraron bajo el gran roble en el patio trasero, envolviendo su cuerpo en la colcha que siempre había amado. El reverendo Nolan dijo unas palabras, y Jack colocó el collar de Tank en la piedra marcadora junto a la medalla al valor. La inscripción decía, Tank, leal hasta el final, valiente sin palabras. El perro que recordó. La casa estaba más silenciosa después de eso, pero no vacía. Jack llevaba a Tank consigo en todo, la forma en que se movía, la forma en que hablaba, la forma en que trataba a las personas. Había una firmeza en él ahora que no había estado antes, una gracia que no había ganado pero que le había sido dada por un perro que nunca dejó de creer en él. Pasaron los meses. Los gemelos llegaron a finales del verano, un niño y una niña. Jack los sostuvo en sus brazos, las lágrimas corriendo por su rostro, susurrando los nombres que había elegido, Cole y Grace. Prometió contarle sobre Tank cuando fueran lo suficientemente grandes para entender, no solo como un perro, sino como un símbolo de amor, lealtad y el poder de nunca rendirse. A veces, cuando la marea está justo en su punto y el cielo se torna dorado al anochecer, Jack todavía camina por esa playa. Jura que puede escuchar las patas de Tank en la arena junto a él. Y tal vez, solo tal vez, tiene razón. Porque algunas verdades son demasiado grandes para morir. Gracias por seguir la historia de Jack y Tank. Su vínculo nos recuerda a todos que la lealtad no es solo una palabra. Es una acción, un sacrificio y a veces un salvavidas. ¿Y tú? ¿Alguna vez has conocido a un animal cuyo amor cambió tu vida? Nos encantaría escuchar tu historia en los comentarios.